Bueno, conteu-nos un poquetet perquè, a veure, Alquería Frailes 13 és este nou disc, que bueno, la veritat és que està molt xulo, ja sabeu, el teniu així, també ens l'han portat i tal, però bueno, conteu-nos un poc perquè a lo millor algú li sorprèn un poc el nom i tal, i diu això que és el que és. Supose que bueno, per si algú està despistat, és la direcció del vostre local de tota la vida. Supose que, bueno, que n'hi haurà mil i una històries en aquest escenari y no sé si a lo mejor alguna que os pueda contar. Pues sí, Complejo Alquería Frailes 13 es la dirección de nuestro local de ensayo. Es un local de ensayo donde llevamos ensayando desde la primavera del año 1989. Entonces imagínate, pues, vamos ya para 30 años allí y allí hemos preparado pues, todo nuestro repertorio, todos nuestros discos, nuestros directos. Entonces historias hay un montón. Tuvimos que hacer el local en principio no estaba condicionado para ensayar, no estaba insonorizado. Y tuvimos que hacer unas obras faraónicas de sonorización porque un vecino se quejó. Al principio cuando nosotros llegamos, esto es una alquería que data del siglo XV y está protegida, es algún bien histórico o algo así. Y entonces no han edificado. Sigue la alquería ahí tiene unos dueños y una serie de locales. Y al principio no había nada edificado. Daba a Campos Crespo, esto es el barrio de San Isidro de Valencia. Y no había fincas. Y luego me edificaron las fincas y entonces vinieron pues, los pequeños problemas que nos llevaron a, pues eso, un opositor. Estamos creando oposiciones y parece ser que con nuestra música no. Era incompatible con el rock, Sí, las oposiciones. Sí. No, pero bien, salimos airosos. Nos despertamos era el año 93, creo que era el mes de febrero, y estábamos a toda página en Levante y ponía 90 denuncias contra unos músicos de una alquería. Fuimos a Levante, aclaramos las cosas, a nosotros nadie nos ha dicho nada. ¿Cómo denuncias? Denuncias no, al final eran quejas. Y bueno, por eso tuvimos que insonorizar y luego en pequeñito publicaron: los músicos de la alquería tomarán medidas para evitar las molestias. Esto siempre pequeñito. Siempre pequeñito. Pero mira, vamos a hablar un poco ya más de este disco porque, mira, yo también, en uno de estos artículos que hablaban de este lanzamiento de vuestro disco, yo he encontrado una frase que a mí la verdad me ha gustado muchísimo, que era de Juanjo Frontera, que decía: los clásicos no se reinventan, los clásicos se reivindican y punto. Y bueno, no sé yo si es que vosotros... es un tío muy entusiasta. Sí, desde luego. Y después de este aniversario, ¿necesitabais reivindicaros con este nuevo disco? Bueno, no tanto reivindicarnos como después de una trayectoria tan larga de 25 años, después de haber hecho una celebración que supuso también el lanzamiento de un DVD con un documental sobre nuestra historia, de un recopilatorio, de un libro también que salió, pues claro, a partir de ahí te planteas, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque es un grupo tampoco que no tiene una proyección masiva, ni mucho menos. Entonces, claro, dices, ¿esto está amortizado o qué? Y entonces, claro, a partir de ese momento es cuando nos planteamos, pues eso, hacer un disco nuevo y digamos que para nosotros tenga un significado especial y que la elaboración sea muy concienzuda, muy dedicada. Un poco por ahí fueron los tiros. No sé si eso es reivindicarse o hacer el trabajo lo mejor que sabe uno. Sin prisas y sin agobios, a marcha, pasarlo bien. Claro, eso sobre todo y claro, sobre todo también cuidarlo. Hacerlo superar los otros discos en cuanto a calidad de grabación y de composición y de trabajo. A mí también me gusta o me llama la atención el disco que se abre con esa canción, con ese Aunque la vino, que parece eso como una declaración de intenciones de oye, que tenemos, bueno, se cuerda para el rato, que se dice. Sí, claro. En realidad la frase llega y te apetece cantarla y luego te das cuenta de que aplicarla como autorizado pues venía muy bien. Y luego le hicimos un arreglo que es bastante enérgico en el local de ensayo entre todos y nos sirvió para abrir el disco como una especie de preparados para lo que viene. Para nosotros el disco está muy bien, claro. Y dijimos, lo hemos preparado con mucho esmero.
También, como estabas ya comentando, habías hecho ahí un poco de introducción, esos 25 años supusieron todo un antes y un después en vuestra trayectoria, como decías, con muchas cosas, digamos, paralelas, aparte de ese disco recopilatorio, la biografía del grupo con forma de libro, como decíamos, de Mariano López, también un documental. Si a vosotros al principio de vuestra carrera os dicen que dentro de 25 años vais a estar haciendo todo esto, o sea, ¿os lo hubierais creído o cómo? Yo no hubiera pensado nunca que hubiéramos estado tanto tiempo aquí dando la Navarra. Nunca hemos trabajado a largo plazo, siempre hemos pensado en lo que va a ser el corto plazo mañana, pasado mañana, el mes que viene. Nunca nos hemos planteado si vamos a 15 años, entonces, a 25 menos aún. Es eso, yo creo que muchas veces nos preguntan el secreto de vuestra longevidad, ¿cuál es? Y es ese, es que no hemos hecho planes a largo plazo, hemos ido paso a paso, a lo mejor eso es un defecto también, pero... A vosotros desde luego os ha ido de maravilla. Bueno. Cuidamos mucho, deporte, alimentación, todo eso. Comemos kefir todos. Estas cosas que ahora están tan de moda. Y sobre todo, pues ya que encima lo comentáis, que no soléis, digamos, hacer esos planes y tal, ¿cómo fue llegados a ese punto cuando os propusieron, no sé si surgió de vosotros el hacer ese documental, ese libro? ¿Cómo lo afrontasteis todo ese proceso? Porque yo creo que también, no sé, imagino que tiene que ser emocionante también el echar la vista atrás y participar de este documental. Fue como una especie de terapia todo. Una terapia de contemplar toda tu trayectoria musical, ¿no? Que bueno, para nosotros también va muy ligada a la vital, ¿no? No fue idea nuestra. En el caso del libro nos lo propuso Mariano López. Una noche vieja me acuerdo que estábamos juntos y me lo propuso y le dije, calla, hombre, ¿qué le va a interesar un libro sobre el Doctor Livao? Que sí, que sí, que sí. Yo digo, ya se le pasará, pero Mariano pues no. Y Rubén Soler, que fue el autor del documental, pues un poco lo mismo. Me propuso un día, me gustaría, porque él se define como rockumentalista y había hecho algunas cosas ya con otras bandas y ha hecho muchos videoclips y tal, y le apetecía abordar, no sabía dónde se metía. Y nada, así surgieron las dos cosas y nosotros lo afrontamos con mucha ilusión y con toda la colaboración posible para que nuestros proyectos salieran todo lo mejor posible, ¿no? Yo en concreto me volqué mucho con los dos para proporcionar documentación, para que tuvieran material para que eso se pudiera hacer. Y bueno, lo cierto también es que vuestras letras siempre han tenido también mucha importancia en las canciones, así como a lo mejor en otros grupos pues no son tan, digamos, tan importantes, y sí que se ve pues esa evolución, como que cada vez están como más cuidadas, más pulidas. Yo no sé si alguna vez te has planteado, como a lo mejor sí que han hecho otros músicos, el hacer alguna especie de recopilación en el libro o incluso también sacar algunos descartes que se hayan quedado fuera. ¿Es algo a lo mejor que te podrías plantear en un futuro? No, alguna vez me han comentado algo de hacer algún libro de letras y eso, pero no se ha hecho al final. En el libro de Mariano sí, porque hay un apartado que son letras comentadas por mí, una selección de 40 letras y eso es lo máximo que he llegado a hacer en ese sentido. Tampoco tiene, no sé, mucho atractivo. Las letras de canciones de rock se escriben para escucharse. No para leerse, aunque leídas también pueda tener atractivo, pero están hechas para ser cantadas. Yo creo que es como mola más, ¿no? Una letra, ¿no? Escucharla cantada con todos los matices que tiene, con cómo se canta, cómo se meten las sílabas, etcétera. Eso es lo chulo, ¿no? Y lo que se dice, claro. Y también a lo mejor en ese nivel musical, de público y demás, ya que vosotros también sois esa banda que sí que pues no cualquier banda puede decir que lleva casi 30 años, ¿cómo veis que ha ido evolucionando hay escena tan cacareada, musical valenciana? ¿Te atreves con esa? No, pero a ver, hay que mojarse un poquito. También desde vuestra experiencia, que aquí ya sabemos siempre que estos son opiniones personales. Mi opinión es que esto siempre, lo que es la escena del rock subdesarrollado, así como digamos de segunda división en términos de reconocimiento, no en términos de calidad, yo creo que siempre ha estado en crisis. Yo lo he conocido siempre mal. Luego dicen, no, es que la música ahora está mucho peor, no sé qué. Yo la verdad es que siempre lo he visto mal. Internet representó una oportunidad, pero en realidad luego está todo muy masificado y también te hace más invisible. Entonces siempre es muy, muy complicado. Y para un grupo como nosotros, después de tantos años,
La verdad es que cada vez que sacas un disco es poco menos que como si volvieras a empezar. O sea, es un poco así, a pesar de que tienes bagaje, contactos, etcétera, pero nada te garantiza que vuelvas a hacer lo mismo que hiciste con el disco anterior, que consigas ir a Televisión Española, por ejemplo, etcétera, nada, no, tú vuelves otra vez a la casilla de salida, aunque en este caso seas Doctor Zhivago. Supongo que en otro nivel, cuando ya se accede a otros niveles, es otra cosa. A nivel de masas, ¿no? De emisoras comerciales, de compañías, de multinacionales, yo ese nivel sí que lo veo patético ahora mismo. Aparte que no me cuesta nada no arriesgan para los reggaetones y las letras de los donuts y de las bicicletas y todas esas cosas. Y bueno, eso es lo que le gusta hoy en día a la gran mayoría. Entonces, hay que echar la vista atrás a los 70, 80, que bueno, no había cosas comerciales, pero bueno, muchísima más calidad que ahora, por supuesto. A nivel underground, que decía Manolo, sí que es... Yo creo que sí que hay muchos grupos hay muchos grupos, claro, muchísimos. Yo no me refería tanto en términos de calidad, en términos de calidad hay muchísimos a nivel de calidad. Con un nivel muy digno, y que además se sacan ellos solo las castañas del fuego, ¿no? Mucho desde una perspectiva auténticamente independiente, ¿no? Más allá de etiquetas indies que son más o menos cuestionables en cuanto a lo independiente que pueda ser eso. Claro, el problema es que hay más oferta que demanda en ese aspecto, en ese tipo de música. Claro, somos más grupos y músicos, y vas a los conciertos de este tipo de grupos y ves que la mayoría son gente que toca en grupos y que los ves por los locales de ensayo y todo esto. O sea que hay mucho movimiento y hay mucha calidad, lo que pasa es que no hay público para esto, no hay tanto público por una serie de circunstancias que por el tiempo nos han llevado a esto. No puedo enumerar. No. Serían es muy complicado también. No sé. Es un tema para tirarse horas. Daría para largo. También vosotros tenéis, no sé, a veces si suerte o desgracia, digamos, que trabajáis con vuestra propia discográfica, porque imagino que eso también os llevará quebraderos de cabeza y demás, pero bueno, es una apuesta que hicisteis con Raúl, con Buena Vena Música y demás. Eso imagino que también a lo mejor os da cierta seguridad de poder decir, quiero hacer esto y voy a sacar adelante, ¿o cómo lo veis? Sí, es que bueno, desde hace ya unos años prácticamente discográficas no hay, ni discográficas que puedan hacer algo por ti. Hay muy pocas, quiero decir que nosotros las últimas, la mayoría con las que hemos trabajado siempre, son casi siempre como una sola persona, que lleva 12 grupos, a lo mejor saca 12 de los trabajos discográficos de 12 grupos. Entonces, claro, no te puede dedicar el tiempo que sería deseable. Y tampoco tiene la fuerza para poderte conseguir muchas cosas. Entonces, al final, Raúl Tamarit y yo, que tienen su propio grupo, Los Radiadores, decidimos pues, liarnos la manta a la cabeza y ya deberíamos haberlo hecho muchos años antes y montar Buena Vena Música para sacar los trabajos de nuestros grupos y luego pues, hacer colaboraciones, acuerdos con otra gente también que hacemos. Y no es que nos vaya ni mucho mejor que antes ni mucho peor, pero por lo menos tienes el control de todo el trabajo, todo lo que haces pasa por ti y lo que no se hace sabes por qué no se ha conseguido, no tienes que ir preguntando por qué tal medio no tiene tu disco o por qué no consigues lo que sea. Y bueno, también ya por ir acabando, porque hoy sobre todo lo que tenemos es ganas de escucharos, una de vuestras próximas citas será precisamente en Madrid, con esa fiesta de Buena Vena Música. Vais a estar en la sala Starving con Los Radiadores y Angry Saints. ¿Alguna fecha más a lo mejor que podamos avanzar de momento? De momento en septiembre sí que hay un acústico en Valencia, en el Tulsa, que es un sitio muy chulo para hacer conciertos, que tiene muy buen ambiente normalmente. Y luego ya no tenemos fecha para una especie de reedición de esa fiesta en Madrid, pero en Valencia, que será en el mes de enero, seguramente en el 16 toneladas, y supongo que saldrá alguna cosa más. Bueno, pues nada, lo mejor como siempre es llamar a la gente a que esté bien pendiente como siempre de redes sociales, que es ahora también sobre todo cómo se mueve todo. Pues nada chicos, por mi parte nada más, si os parece vamos a llamar al resto de la banda y genial y encantados de haberos tenido esta tarde con nosotros.